Ya que tenemos claros los conceptos del calor específico, ahora vamos a analizar el calor latente. Primero, el calor latente no es más que el cambio de estado de la materia. ¿Listo? El calor latente analiza esos cambios de estado de la materia. Para empezar entonces, nosotros sabemos que en la naturaleza existen tres estados o tres fases en los que puede estar la materia, ¿sí? En estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. Lo primero que vamos a aprender entonces es a cómo se llaman esos tipos de cambio, porque dependiendo de cómo se haga el cambio, tiene un respectivo nombre. Lo primero es que una materia, es decir, el agua, por ejemplo, que está en su estado sólido, ya sabemos que el agua en su estado sólido se llama hielo. Entonces, en este caso, el hielo, al pasar al líquido, ese cambio de estado se le llama fusión. ¿Listo? Aquí está el hielo, hablando del agua, aquí pasaría a ser el agua común y corriente, ¿vale? Entonces, ese proceso de sólido a líquido se le llama fusión. Ahora, nosotros también sabemos que el agua puede estar en un estado gaseoso, eso se llama vapor de agua. Entonces, para pasar de líquido a gaseoso, se le llama ebullición. ¿Listo? Entonces, ese es el nombre del proceso cuando, hablando del agua nuevamente, pasamos de su estado líquido a su estado gaseoso que se llama vapor de agua. Entonces, recordemos, sólido, líquido, fusión, líquido, gaseoso, ebullición. Pero es que la materia también puede retroceder esos tipos de cambios, ¿sí? Es decir, no solo podemos pasar de sólido a líquido a líquido gaseoso, sino que también podemos pasar de gaseoso a líquido y de líquido otra vez a sólido. Lo primero entonces es que si estamos en la etapa de gaseoso y vamos a pasar a líquido, ese cambio se le llama condensación. ¿Listo? Y cuando tenemos una materia en estado líquido y la vamos a pasar a sólido, ese cambio se le llama congelación. Entonces miremos que dependiendo de nosotros qué cambio estemos haciendo y la dirección de ese cambio, tiene un respectivo nombre. Fusión, sólido líquido, ebullición, líquido a gaseoso, condensación de gaseoso a líquido y congelación de líquido a sólido. Obviamente respetando el orden, ¿no? No podemos pasar de gaseoso a sólido así directamente, sino que siempre tiene que pasar por la etapa del líquido, ¿vale? No podemos hacer saltos entre los extremos. Ahora, si nosotros seguimos este gráfico, ojo, si seguimos el gráfico, si vamos de izquierda a derecha para que un sólido pase a líquido y de líquido a gaseoso, ese material, hablando del agua en este caso, tendría que ganar energía, ¿vale? Para que se dé el cambio de izquierda a derecha en este orden, tal cual como lo tenemos aquí ilustrado, tendría que ganar energía. Mientras que si nosotros vamos de derecha a izquierda, es decir, tenemos su estado gaseoso pasando por líquido y por último el sólido, si hacemos ese cambio de la materia en ese orden, en ese sentido, tendría que perder o liberar energía. ¿Listo? Es muy importante tener en cuenta cuándo gana y cuándo pierde energía. Entonces, una vez más, de sólido a líquido y de líquido a gaseoso gana energía. Necesita el material ganar energía para hacer este proceso en esta dirección. Y si tenemos inicialmente estado gaseoso, pasamos por líquido y por último a sólido, la materia tiene que perder energía para hacerlo en esa dirección de derecha a izquierda. Muy interesante entonces cómo funciona el estado de la materia, ¿cierto? Ya sabemos cuáles son el nombre dependiendo del cambio que haga y ya sabemos también cuándo pierde y cuándo gana energía. Definamos ahora cómo por medio de una fórmula se expresa el calor latente. El calor latente entonces se define con la letra L mayúscula. Listo, cuando encontramos la L mayúscula hace referencia al calor latente y su equivalencia es al calor ya sea suministrado o perdido, listo, en forma de energía sobre la masa del material que nosotros pues estemos analizando su cambio de estado. ¿Listo? Entonces, calor o energía sobre masa. Por lo general y más comúnmente
las unidades del calor latente se dan en calorías sobre gramos, ¿sí? En estas unidades es donde lo vamos a encontrar más comúnmente. Pero recordemos también que se puede dar en el sistema internacional. Para el calor en forma de energía pues son los joules y la masa en kilogramos. Entonces vamos a encontrar el calor latente expresado en cualquiera de estas dos más comúnmente. Obviamente existen otras representaciones de energía y masa, pero comúnmente nos vamos a encontrar de estas dos. Calorías sobre gramo, joules sobre kilogramos. Para entender esto entonces un poco mejor, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Para poder resolver este ejercicio vamos a hacerlo en una gráfica de temperatura versus energía. La temperatura en grados centígrados y la energía en calorías. No se preocupen si aquí inicialmente tenemos un valor negativo. Esto no es un plano cartesiano, ¿sí? Es una gráfica para comparar dos tipos de datos. En este caso, temperatura y energía. Así que inicialmente pues nosotros podemos tomar nuestro punto de partida que, según el enunciado, pues eran menos 30 grados, ¿cierto? Menos 30 grados centígrados. Y como se habla de cubo de hielo, que inicialmente tenemos un cubo de hielo, pues obviamente la materia que vamos a analizar es en general los estados del agua, ¿vale? Su parte sólida, que es el hielo, su parte líquida, que es el agua, y su parte gaseosa, que es el vapor de agua. Entonces, lo primero que nosotros debemos buscar es cuáles son los puntos de fusión y cuáles son los puntos de ebullición. Recordemos, fusión es para pasar de sólido a líquido y ebullición es para pasar de líquido a gaseoso. Lo primero entonces es que nosotros tenemos nuestro estado sólido, así que lo necesitamos primeramente es cuál es el punto de fusión, cuál es digamos, la temperatura en grados centígrados donde el agua en su forma de hielo pasa a su estado líquido. Según la tabla que vamos a mirar a continuación, miramos que el punto de fusión en grados centígrados del agua, ¿sí?, es de 0. Así que aquí nosotros estamos en nuestro estado sólido y vamos a pasar a nuestro punto de fusión, que sería digamos, nuestra temperatura cuando empieza ese cambio entre sólido a líquido. Estos cambios se dan linealmente, es decir, que la curva o la gráfica debe ser una línea recta. Por eso se dice que el cambio es lineal. Entonces pasamos de nuestro estado sólido a los 0 grados centígrados, que es el punto de fusión del agua, y ahí dibujamos una línea. Miramos entonces que desde este punto hasta el 0 va a continuar siendo sólido, va a continuar en su estado sólido, ¿sí? Sino que a medida que va aumentando la temperatura, porque obviamente de menos 30 a 0 hay un aumento de temperatura, pues entonces cuando llega a su punto de fusión, ahí es donde entra como en una indecisión, podríamos decirlo, ¿sí? Cuando llega a 0, aún es sólido, pero también se está transformando en su estado líquido. Y ahí es donde el agua como que se pregunta, bueno, ya estoy pasando a mi punto de fusión. Ahora, ¿sigo siendo sólido o paso a líquido? En este caso, obviamente, pues como nosotros sabemos que debemos pasar de sólido a líquido para llegar a nuestro punto inicial, que es el vapor de agua, entonces tenemos que seguir aumentando la temperatura. Pero lo primero, antes de explicar lo siguiente, es que nosotros debemos saber cuánta energía hay aquí. ¿Listo? Recordemos que necesitamos saber cuál es la energía total que necesita para hacer este cambio. Así que lo primero es evaluar cuánta energía hay aquí. Para eso, ¿qué hacemos? Vamos a utilizar nuestra fórmula de calor específico, la cual es la siguiente. Como ya lo habíamos visto entonces, la energía o el calor en forma de energía va a ser igual a la masa por el calor específico por la variación de la temperatura. Primero, masa, ya sabemos, según el enunciado, es 1 gramo, así que no hay problema. Por calor específico, ojo con este calor específico. ¿Por qué? Porque más allá de que estamos hablando de agua, inicialmente aquí sigue siendo sólido.
¿sí? Aquí no está totalmente líquido, ahí sigue siendo sólido y nosotros necesitamos saber cuál es el calor específico del hielo, no del agua. El hielo tiene un calor específico diferente al agua. Ojo con eso. Así que nosotros debemos buscar cuál es el calor específico del hielo, que según esta información es de 0,5 calorías sobre gramos por grado centígrados. Ojo que como estamos trabajando grados centígrados y calorías, pues necesitamos que el calor específico esté expresado en estas magnitudes, ¿sí? Recuerden, nosotros podemos buscar o encontrar más bien diferentes valores, pero también depende de eso las magnitudes con las que nosotros estemos buscando o necesitemos. Entonces, en este caso 0,5 calorías sobre gramos por grado centígrados. Y la variación de la temperatura, recordemos que es final menos la inicial. En este caso, la final son estos 0 grados, ¿listo? Y la inicial es menos 30. Entonces, expresemos rápidamente, pero reemplazando ya esos valores. Nos queda entonces esta expresión, ojo aquí, ¿no? 0, final, menos, este menos de aquí es por la fórmula, siempre es final menos la inicial, y la inicial es menos 30 grados centígrados, así que aquí debemos tener cuidado con estos signos, ¿no? Este signo es por la fórmula, este menos es porque inicialmente la temperatura es negativa según los grados centígrados. Aquí podemos hacer el cálculo rápidamente. Primero vamos a concentrarnos en las magnitudes. Como todo esto es una multiplicación, al multiplicar 1 por esto se van a cancelar gramos con gramos. Y también pues aquí, primero menos por menos más, así que realmente aquí tendríamos 30 grados centígrados. Y grados centígrados con grados centígrados se pueden cancelar. Como les digo, la operación es muy fácil. 1 por 0,5, 0,5, 0,5 por 30 positivos, eso nos da 15. ¿15 qué? Pues la única magnitud que nos quedó, calorías. Entonces el resultado era 15 calorías. Este valor entonces de 15 es el que vamos a poner aquí, ¿listo? Entonces aquí en la gráfica pondremos 15. Aquí entonces es donde les decía que la materia como que entra en un estado de indecisión, como en un limbo, ¿sí? En donde ni sube ni baja temperatura, sino que se mantiene, ¿vale? Se mantiene esa temperatura. ¿Cómo nosotros hacemos para calcular hasta cuándo se mantiene esa temperatura? Bueno, lo calculamos con nuestro calor latente, con nuestra fórmula de calor latente. Entonces vamos a escribir la fórmula. Aquí no es que haya cambiado la fórmula, sino que simplemente pues despejé la energía, ¿cierto? Despejé el calor. Nos quedó entonces calor igual a la masa por el calor latente. Este calor latente que nosotros tenemos aquí es un valor constante. Al igual que el calor específico, cada material ya tiene definido su calor latente. ¿Cómo hacemos entonces? Nosotros nos volvemos a dirigir a esta tablita y miramos que el calor latente de fusión, ojo, sigue siendo fusión porque estamos pasando de sólido a líquido. El calor latente de fusión está expresado, según esto, 3,33 por 10 a la 5, pero esta tabla nos lo da en joules sobre kilogramos. Y nosotros necesitamos que el calor latente esté expresado en calorías sobre gramos. Así que, como es muy difícil encontrarlo por el ya convertido, obviamente pues la búsqueda no es que sea tan difícil, ¿sí? Pero nosotros, aprovechando la ocasión, pues vamos a convertir ese valor en calorías sobre grados. Para transformar entonces este valor a calorías sobre gramos, lo que vamos a hacer es utilizar nuestro factor de conversión, ¿cierto? Que es la más fácil. Recordemos que para magnitudes que son compuestas, nosotros podemos comenzar por cualquiera de las dos, convirtiendo cualquiera de las dos, es decir, no importa el orden en que yo haga dicha conversión. Podemos empezar con cualquiera. Empecemos entonces por convertir primero los joules a calorías. Nosotros, como ya lo habíamos definido antes, sabemos que una caloría es igual a 4,186 joules. Entonces, en esta siguiente fracción escribimos una caloría sobre 4,186 joules. ¿Por qué calorías arriba y joules abajo?
para que se cancelen los joules de acá abajo con estos joules de acá arriba. ¿Listo? Entonces vamos a poner esa equivalencia. Ahora nosotros perfectamente podríamos dejar así y luego hacer otro factor de conversión para convertir los kilogramos, pero de una vez se puede hacer. ¿Sí? Recordemos que directamente se puede hacer en una misma operación todas las conversiones. Nos falta entonces por convertir kilogramos a gramos. ¿Cómo hacemos eso? Sencillamente nosotros sabemos que en un kilogramo hay 1000 gramos. Así que colocamos 1 kilogramo sobre 1000 gramos. Kilogramos arriba porque necesitamos que se cancele con estos kilogramos. Entonces escribimos esa equivalencia. Ahora aquí pues ya sabemos, joules con joules se cancelan, kilogramos con kilogramos se cancelan y nos queda toda esta operación. Esto pues por obvias razones tenemos que hacer el uso de nuestra calculadora, tenemos que ayudarnos de nuestra calculadora pues para poder resolver esto rápidamente. Entonces, el resultado de esto es donde nosotros debemos poner aquí en el valor de L, ¿sí? El resultado de esto va a ser mi calor latente expresado en calorías sobre gramos. El resultado de esa operación entonces nos dio 79,55 aproximadamente. Listo, aquí habían otros decimales, pero pues yo lo dejé solo con 2. Y miramos que al operar estos 2 gramos con gramos se van a cancelar, solo me quedan calorías y fácilmente 1 por 79,55 pues nos da este mismo valor. ¿Qué hacemos ahora nosotros con este valor? Perfectamente nosotros podríamos decir, bueno, recordemos, estaba en ese cambio de materia, con lo cual ni subía ni bajaba de temperatura, ¿sí? Sino que había una línea recta. Y digamos que llegó ahí, ¿sí? Según mi gráfica, los 79,55 llegaron ahí, así que pongo este valor aquí y listo. No, porque estos 79,55 es el valor desde este punto hasta este punto, ¿sí? Esos 79,55 son la energía que hay de este punto de acá a este punto de acá. Pero eso no significa que represente ese valor en mi gráfica. ¿Por qué? Porque nosotros ya venimos con una energía. Nosotros no arrancamos desde 0, arrancamos desde 15. Entonces, ¿qué hacemos? Sencillamente a estos 79,55 le sumamos la energía que ya traíamos, que en este caso es 15, y el resultado de la suma es lo que ponemos aquí en mi tabla, ¿cierto? En mi gráfica. Sencillamente, 79,55 más 15 me da 94,55. Con esto, ¿qué podemos concluir entonces hasta ahora? Nosotros teníamos nuestro estado sólido del agua que se denomina hielo, ¿cierto? Definimos hasta qué punto era su punto de fusión, que según el agua o para el agua es de 0 grados centígrados, así que tuvo un crecimiento lineal de temperatura y llegó un momento en donde entra en la fase del cambio de estado de la materia, ¿cierto? Es donde ella se pregunta, soy sólido pero también líquido, ¿cuánto voy a durar así? Hasta que llegue a la energía de 94,55 calorías, ¿sí? Desde 15 hasta 94,55 el estado de la materia es tanto sólido como líquido, está en ese proceso. Obviamente aún no hemos acabado, porque recordemos que tenemos que llegar al vapor de agua a 120 grados centígrados. Entonces volvemos a mirar nuestra tabla y según la tabla el punto de ebullición, es decir, de líquido a gaseoso para el agua es de 100 grados centígrados. Con lo cual entonces, desde este punto hasta los 100 va a tener un crecimiento lineal, muy parecido a este, ¿sí? Y durante ese crecimiento entonces el estado va a ser líquido, el estado del agua va a ser líquido. Entonces representamos ese crecimiento con una línea. Ahora nosotros lo que debemos determinar es cuánta energía tiene al alcanzar los 100 grados centígrados, que como les dije es el punto de ebullición del agua. Para eso vamos a hacer algo muy similar a lo que hicimos con el sólido. Utilizamos nuestra fórmula de calor específico para poder determinar cuánta energía tiene hasta ahora mi gramo de agua. Utilizando entonces la fórmula de calor específico y reemplazando los datos tenemos lo siguiente. Primero, la masa sigue siendo 1 gramo,
Más allá de que pasemos de sólido a líquido, la masa no cambia, sigue siendo la misma, ¿listo? La materia sigue teniendo la misma masa. Entonces, 1 gramo por el calor específico, ahora estamos hablando del agua en su estado líquido, con lo cual el calor específico puede variar, sí varía, ¿sí? La del hielo era 0,5, la del agua es 1 caloría sobre gramos por grado centígrados. Multiplicado por la variación de la temperatura, final menos inicial, en este caso final es 100, inicial 0, 100 menos 0, pues da lo mismo 100, ¿no? Aquí también muy sencillo, gramos con gramos se cancelan, grados centígrados con grados centígrados se cancelan, y tenemos 1 por 1, 1 por 100, 100 calorías, ¿listo? Entonces, el resultado de esto fue 100 calorías. Ahora, al igual que esto, estas 100 calorías es desde este punto a este punto de acá, ¿sí? Desde este puntico a este puntico de acá. Nosotros ya traemos una energía acumulada, que es de 94,55. Entonces, al resultado de esto, que fue 100, le sumamos este valor y el resultado lo ponemos aquí, que es 194,55. Una vez llega a los 100 grados centígrados, vuelve y entra en ese estado donde se pregunta la materia si sigo siendo líquido, si paso a gaseoso, ¿qué hago? ¿Cierto? Como nosotros sabemos que la temperatura va a seguir subiendo, entonces va a pasar a su estado, digamos a su estado gaseoso, ¿cierto? Pero nosotros primero que todo debemos saber hasta qué punto de la energía se mantiene en ese estado del cambio de la materia, ¿listo? Con lo cual entonces hacemos uso de nuestra fórmula de calor latente que ya trabajamos anteriormente. Primero entonces, la masa sigue siendo 1 gramo, pero el calor latente aquí va a cambiar. ¿Por qué? Porque el calor latente para la ebullición, o dicho de otra manera, la vaporización, según nuestra tabla, es de 2,26 por 10 a la 6 joules sobre kilogramos. Así que, otra vez, debemos hacer factor de conversión para pasar ese calor latente de vaporización del agua, que está en joules sobre kilogramos, a calorías sobre grados centígrados. Como nosotros le hicimos la operación, entonces yo voy a omitir ese paso, pero la idea es que ustedes lo hagan en sus casas. Aquí voy a escribir el valor ya convertido. El valor entonces de el calor latente para la ebullición o vaporización, ¿sí?, del agua es de 539,89 calorías sobre gramos. Cancelamos gramos con gramos, la masa pues sigue siendo 1 gramo, listo, no cambia. Y entonces obtendríamos esta energía, 539,89 calorías. Lo mismo, esta energía es para desde este punto hasta cierto punto de nuestra gráfica, con lo cual debemos nosotros a esta energía sumarle lo que ya hemos acumulado. Con esto entonces, ¿qué estamos diciendo? Que de 194,55 calorías a 734,44 calorías, ¿sí?, se produce, o está más bien en su estado de cambio de materia. ¿De qué? De líquido a gaseoso. Entonces, en este tramo de energía tenemos tanto líquido como gaseoso nuestra materia, ¿listo? Y ahí ya nos queda la última partecita que va a seguir subiendo de temperatura y sube hasta los 120. Entonces lo representamos ese crecimiento. Ya para terminar entonces, lo único que nos faltaría es por mirar cuánta energía hay aquí, ¿cierto? Cuánta energía hay desde este punto hasta este punto. Con eso entonces ya utilizamos nuevamente nuestra fórmula de calor específico, teniendo en cuenta que ya está en su estado gaseoso, con lo cual el calor específico que vayamos a utilizar tiene que ser del vapor de agua. Tenemos entonces la fórmula del calor específico y reemplazamos los datos. Masa sigue siendo 1 gramo por calor específico de ¿quién? Del vapor de agua, ¿no? Recordemos que ya está en estado gaseoso, vapor de agua. En este caso 0,5 calorías sobre gramos por grados centígrados por, recordemos, variación de temperatura, final menos inicial, 120 menos 100, eso da 20 grados centígrados. Multiplicando entonces, gramos con gramos se van,
grados centígrados con grados centígrados se van. Luego el resultado de esto nos va a quedar en calorías. 1 por 0,5, 0,5, 0,5 por 20 nos da 10. Entonces, nosotros tenemos de este punto a este punto de acá 10 calorías. Pero, como ya traemos acumulado, entonces a este último resultado le sumamos 10 y ese resultado entonces sería el calor del vapor de agua en 120 grados centígrados. Tenemos entonces que 734,44 más 10 nos da 744,44. Y este entonces sería la energía que tiene 1 gramo de vapor de agua a 120 grados centígrados. Como vemos entonces, el cambio de estado de la materia necesita de bastantes conocimientos que nosotros afortunadamente ya manejamos, como el calor específico, ¿cierto? Utilizábamos calor específico para determinar cuánta energía había de un paso a otro, ¿cierto? Pero con el calor latente entonces nosotros ya podemos analizar cómo es ese cambio de la materia, cómo pasa de sólido a líquido y de líquido a gaseoso, ¿cierto? Recordemos que estos valores pues mucho depende también de la masa, ¿vale? La masa también necesita, o la masa también hace que entre más masa pues más calor se necesite para aumentar su temperatura, ¿listo? Es decir, necesitamos más energía. Con lo cual entonces pues 1 gramo nos va a dar estos valores, pero con más masa van a dar valores mucho más grandes. Otra cosa importante aclarar es que esta gráfica pues no fue hecha totalmente con escala, ¿cierto? Yo no puedo decir que de aquí a aquí hay 15 centímetros, que de aquí a aquí hay un espacio de 90, ¿listo? Así que pues esta gráfica fue más ilustrativa, más para mirar cómo se comporta el cambio de la materia, pero no es algo que se haya hecho totalmente con escalas o con medias, ¿vale? Solo son representaciones. Pero es más que suficiente para que nosotros visualicemos cómo la materia cambia su estado, ¿cierto? Entonces, miremos, resumen. Teníamos el estado sólido del agua que se llama hielo, ¿vale? Creció hasta su punto de fusión, que es 0 grados centígrados. De ahí se mantiene su temperatura para hacer el proceso del cambio de estado, ¿cierto? Una vez llega a la energía para poder ahora sí pasar de sólido a líquido, vuelve y aumenta hasta su estado de ebullición o de vaporización. Una vez llega a la temperatura de vaporización, vuelve y entra a su fase del cambio de estado, donde se combina su estado líquido con su estado gaseoso hasta que llega la suficiente energía para poder sobrepasar digamos ese estado líquido por total y quedarse en su estado gaseoso. Con eso entonces nosotros miramos cómo es el calor latente, o más bien cómo es el cambio del estado de la materia.